El Colombiano Retro. Muy buenas a todos, gente. Un día como hoy del año 1962 fue creado un personaje de la cultura popular que marcaría un antes y después en la industria del cómic al ser tan famoso y conocido en el medio de superhéroes como Batman o Superman. Un personaje de ficción muy adelantado a su tiempo, tanto así que en la casa editorial donde fue publicado este personaje, muchos ejecutivos se negaban en que saliera a la luz siquiera, debido a varias ideas creativas que no les convencieron, entre ellos que el superhéroe principal fuera un adolescente, rol que solamente veían en aquel entonces superhéroes únicamente que cumplen la función de ser el acompañante del héroe principal, tipo Robin o Bucky. Debido a que la editorial quería darle a sus personajes conceptos nuevos y llamativos para los lectores de aquel entonces, los creadores de este personaje lograron convencer a los ejecutivos de la Marvel de aquel entonces de que saliera a la luz. Lo que al principio muchos creyeron que sería un fracaso, terminó siendo todo un éxito que llegó para quedarse entre las masas. Este video no es un top o una reseña, sino un homenaje a este gran personaje, mi personaje favorito en su 60 aniversario. Estas son mis etapas y eventos favoritos de Spider-Man. Que lo disfruten. En sus inicios, Stan Lee ideó un personaje diferente al resto de superhéroes que habían en aquel entonces. Entre esas ideas, que el personaje fuera un adolescente del cual se distanciara de la antorcha humana en cuanto a concepto y personalidad. Originalmente se había decidido que el personaje tendría el concepto de una mosca, debido a que Stan Lee vio una mosca en su oficina, pero a Lee le parecía bastante bizarra esa idea, por lo que en lugar de una mosca se decidió en una araña. En una entrevista, Stan dijo que el concepto de la araña le parecía bastante misterioso y fantasioso, aspecto que le sentaba como anillo al dedo en un ambiente de ficción. El encargado en diseñar al personaje en un principio iba a ser Jack Kirby, pero debido a diferencias creativas en su diseño, así como varias ideas que Kirby quería implementar para el personaje que nunca se concretaron, se decidió sustituirlo por Steve Ditko, también conocido en aquel entonces por haber diseñado a personajes de DC como Atom. Un dato curioso es que el diseño que le dio Ditko al trepamuros estaría inspirado en el personaje de Capitán Centella, debido a que Ditko era fan del personaje y sus diseños eran más que similares, aunque claro, con el traje de Spider-Man le daría su propio estilo y personalidad que lo definirían y con el que sería conocido por todos. Entre las ideas que Ditko incorporó al personaje estarían los famosos lanzatelarañas, ya que la idea original de Stan Lee era de que el personaje pudiera fabricar sus propias telarañas de forma orgánica. Al personaje se le darían varios matices y trasfondos que lo volverían un personaje llamativo tanto para adolescentes como para adultos, al ser un personaje con el que el lector se sentiría identificado, al no ser el típico personaje que le iba bien en todo y al tener varias capas de profundidad, al no sentirse conforme consigo mismo, como veríamos en varias de sus historias, además de ser visto como una amenaza pública al cometer errores, dado a su falta de experiencia al ser tan solo un adolescente, dándole más matices que lo hacen un personaje más humano y creíble para el lector. La primera aparición del personaje en el medio del cómic fue en el Amazing Fantasy número 15, en donde veríamos los orígenes y la introducción del personaje, teniendo un gran recibimiento y varios ejemplares del cómic se vendieron como churros calientes. Eso le daría a la editorial más confianza en seguir sacando más historias del personaje, sacando la primera etapa del personaje de la que lo empezaría todo. Además ser la etapa que más recuerdan los lectores al ser la más clásica, esta primera etapa estuvo de la mano de sus creadores, Stan Lee y Steve Ditko. Su primer número nos mostraría al héroe lidiar con su primer villano, el Camaleón, el cual se ha hecho pasar por Spider-Man para así verlo como una amenaza y robar unos planos ocultos. Spider-Man recurrió al principio a los Cuatro Fantásticos para unirse a ellos y así ganar dinero, debido a que en aquel entonces los Cuatro Fantásticos fueron financiados por la alcaldía al salvar el mundo en varias ocasiones, pero ellos se negaron a la propuesta de Spider-Man al decir que ellos son una familia y no un negocio. Después de esa primera historia,
El dueto de Lee y Ditko continuarían con la creación de personajes y de historias. Varios villanos clásicos e icónicos como el Duende Verde, el Lagarto o los Seis Siniestros harían acto de presencia por primera vez y nos establecerían varios de los elementos y conceptos del personaje que conocemos incluso aún hoy. Y debido al éxito de esta etapa fue que el personaje se convirtió casi de inmediato en el personaje insignia de la editorial y el personaje más vendido de Marvel, reflejando todo lo que la casa editorial es y significa, llevando su frase icónica de "un gran poder conlleva una gran responsabilidad". El diseño del personaje de la mano de Steve Ditko era bastante clásico y con proporciones realistas, así como con los demás personajes. El único defecto que por lo menos yo le veo a su diseño de Spider-Man era que aparentaba más años de lo que de verdad tiene, ya que lo dibujaba muy musculoso. En varias ocasiones Stan Lee le daba a Ditko consejos en diseños y diálogos, pero lamentablemente por diferencias creativas el dueto se separó. Esta etapa me parece una muy icónica y representativa para el arácnido que todo fan debería leer por lo menos una vez, así sea como un documento histórico de cómo se comenzó el metaverso del personaje debido a los años que tienen esas historias. El segundo encargado del personaje junto a Stan Lee y quien sustituyó a Ditko fue John Romita, quien nos daría un estilo más clásico de los superhéroes tanto en concepto como en el diseño, aunque mucho más musculoso, alejándose del concepto original, por lo menos en el de hacer un Spider-Man más humano, aunque eso solo es la punta del iceberg, ya que en lo que de verdad destaca esta gran etapa es en el tono, mucho más maduro que el anterior, con historias como el de la adicción a las drogas de Harry Osborn. Cabe destacar que en aquel entonces, para publicar cómics de este tipo de temáticas, se creó el sello de aprobación para impedir el uso de este tipo de actividades, aunque hubieron ocasiones que publicaban estas historias sin ese sello y no pasaba absolutamente nada. Otra historia icónica para esta etapa sería la de la muerte de los Stacy, así como el épico enfrentamiento del Duende Verde en el que este, al borde de la locura, ocasionaría su muerte, o la icónica historia de Spider-Man No More, con el dilema de la dualidad del personaje. Villanos como Rhino o el Kingpin serían introducidos, así como secundarios interesantes como Mary Jane o el ya mencionado Harry Osborn. También no hay que pasar por alto las interacciones constantes entre Spider-Man con Daredevil, ya que Romita considera a Daredevil como uno de sus personajes favoritos. El apartado artístico por parte de John Romita me parece una mezcla entre un estilo muy heroico de la época a uno muy dinámico, con el juego de los ángulos y las posiciones que tienen varios personajes, además de las expresiones con las que se dibuja a los personajes. Esta es una etapa con una calidad igual de buena que la anterior, pero con un tono más maduro para el personaje de Peter Parker y su alter ego arácnido. La etapa de Todd McFarlane fue una que dividió mucho a los fans por tener varios pros y contras. Por un lado, el apartado técnico de McFarlane fue muy estilizado, otorgándole al personaje de Spider-Man más dinamismo con sus características poses y acrobacias imposibles, además de un gran diseño en su traje. Pero en decisiones creativas, el inconveniente era que Todd quería ser un Spider-Man menos humano, ya que lo veía como un metahumano al ser mitad hombre y mitad araña, dotando al personaje de más virtudes que defectos. Aún así, y a pesar de las constantes quejas por parte de la editorial y varias personas que decían que Todd estaba arruinando la esencia del personaje, esta etapa se mantenía debido a sus buenas ventas. Esta etapa me gusta mucho al ofrecer ese estilo oscuro y misterioso en las historias del personaje. El diseño de varios personajes se mezcla muy bien con el ambiente de las historias de esta etapa. Historias como el regreso de los Seis Siniestros, Tormento o la introducción de Venom se volverían de las más memorables y de mis favoritas, con un Peter Parker mucho más adulto. En conclusión, si bien esta etapa me parece muy buena y muy disfrutable por su estilo y su estética, no llega a ser tan destacable como la de John Romita, del cual aportó ideas mucho más innovadoras y que establecerían a personajes con historias más contemporáneas para los estándares del personaje y aún más para la época en la que fueron escritas. Aún así, me sigue pareciendo una etapa muy icónica para el personaje, pero para los que buscan algo más de lo mismo visto en la etapa anterior o con una calidad similar, definitivamente les va a decepcionar mucho.
En esta parte del video quisiera hacer una mención honorífica a los cómics de Ultimate Spider-Man de la mano de Brian Michael Bendis, ya que a pesar de no ser una etapa del Spider-Man clásico tradicional, es mi versión alternativa favorita del personaje en los cómics. Esta versión del personaje introduce la línea Ultimate en la editorial, con las historias y los orígenes de los personajes de la Casa de las Ideas, pero hechas para que los nuevos lectores se adentren en estos cómics, sin la necesidad de leer los cómics originales, además de ser adaptadas a una época más moderna y así adentrarse con mayor facilidad a estos personajes y sus idiosincrasias. Por lo tanto, la historia y la esencia de este Spider-Man es la misma que la original, pero más apegada a una era más actual, con historias más dramáticas y emocionales, con más acción y con una lectura mucho más dinámica y visual, que no sacará al lector de estar al tanto de la historia al no contar con tantos diálogos. Tanto Peter Parker como Spider-Man cuentan con muchos más defectos que con el original, dándole más matices realistas y de complejidad que no se vieron antes, ya sea por la época o por diferencias creativas, dotando a este Spider-Man de gran profundidad. Los personajes secundarios son representados de forma menos idealizada, así como dándoles mejor desarrollo que con sus contrapartes originales. Me gusta que el tío Ben en esta versión tenga más apariciones y tenga una representación más paternal y estricta con Peter, haciendo su muerte mucho más dramática y emocional, haciendo que el personaje de Peter Parker empatice más con el lector y lo sucedido, más para los que apenas están conociendo esta historia de origen. Otros personajes como Gwen Stacy sufrieron cambios radicales pero acordes con el tono general de este universo, pasando por un personaje angelical a un personaje con una conducta mucho más fuerte. Los criminales han sido representados como auténticos bandidos de mala muerte, mientras que los villanos como supervillanos peligrosos y ambiciosos, difíciles de vencer, tratados con seriedad, destacando al Doc Ock, Venom y al Duende Verde. En cuanto al apartado artístico, esta versión del personaje contó con varios dibujantes, destacando a Mark Bagley con un estilo muy moderno y bien detallado. Siento que tanto Peter como su Spider-Man tienen el mejor diseño en mi opinión personal, ya que este Peter sí aparenta tener 16 años, el traje se ve bastante vistoso y tanto las peleas como las secuencias de acción me parecen bastante geniales. Todos los personajes tienen muy buenos diseños, además de llevar ropas muy acorde con la época en la que salió el cómic, y la selección de color me gusta mucho. Pasando por el estilo de dibujo de David Lafuente, me parece que está muy bien, siguiendo con la línea de una estética de estilo muy adolescente, y el trabajo de Stuart Immonen también está muy bien, pero su estilo me parece muy inferior al de los dos artistas anteriores, a pesar de que el cambio de dibujante fue una excusa para no seguir leyendo esta serie de cómics en su día. Me parece que han hecho un excelente trabajo del que puedo hablar por mucho tiempo, y a pesar de tener varios cambios que no me terminan de convencer, como el tratamiento que se les dio a personajes como a Electro o a Scorpion, me parece una excelente expansión del Spider-Man tradicional. Además de los cambios y diferencias, aprecio el gran trabajo que hizo Bendis con la mitología del personaje en 160 números, siendo uno de los escritores que más tiempo llevan trabajando en Spider-Man y renovándolo de forma magistral. Si te gustó la animación del espectacular Spider-Man o el Spider-Man del UCM, entonces esta serie de cómics es para ti, que no debes dejar pasar. Retomando al Spider-Man clásico, los encargados de modernizar al Trepamuros en los años 2000 de forma muy acertada fueron Michael Straczynski y John Romita Jr., después de varios intentos por parte de escritores que no supieron renovar al personaje. Entre ellos estaban Howard Mackie o incluso el mismísimo John Byrne, dando unos trabajos fuertemente criticados debido a las bajas ventas y la mala recepción. Hablando de la etapa de Straczynski, ha apostado por un Parker con conceptos interesantes, retomando el número anterior de la separación de Mary Jane, ya que ella no se sentía cómoda con la doble vida que lleva Peter. Peter se convertiría en el maestro de la escuela en la que estudiaba,
debido a que dejaría el Daily Bugle. En esta etapa contemplamos a un Peter Parker adulto de 30 años, y a pesar de que Peter en esta etapa era todavía muy inseguro, se ha vuelto mucho más independiente y con confianza en hacer las cosas que antes no podía hacer. A mí en lo personal me gusta mucho más esta representación adulta del personaje que la que nos entregaría Dan Slott después de Superior Spider-Man, ya que todavía nos seguirían dando a un Spider-Man pobre con sus limitaciones, a pesar del crecimiento que ha recibido como personaje, así como superhéroe. Peter estaría rodeado de un ambiente muy hostil, entre ellos el Instituto Midtown se volvería con el tiempo un lugar inseguro, contemplando un Straczynski tocando temas muy maduros que suelen pasar en la vida real, de los que darían mucho de qué hablar en un cómic, lo que nos lleva a la razón por la que Peter se vuelve profesor de su instituto. Más allá de transmitir pasión a la ciencia hacia los estudiantes, también les daría buenos valores e incluso salvarlos de ellos mismos. La introducción tanto de Morlun como de Ezequiel contemplarían el desarrollo del personaje de Peter y de su alter ego, ya que por un lado, el primero sería todo un desafío tanto físico como mentalmente para el arácnido, otorgándonos el que es, en mi opinión personal, mi villano favorito moderno de Spider-Man. El segundo sería un personaje clave para el destino del arácnido, tocando el tema del origen del personaje y que está más allá de la ciencia, siendo un arco argumental de mucha relevancia en futuras historias. Y hablando de revelaciones del pasado, esta etapa contaría con varias tanto para el protagonista como para los que lo rodean, siendo de las etapas más emocionantes del personaje, así como contar con la presencia de varios personajes claves para él. En cuanto al dibujo de John Romita Jr., si bien no es del agrado de muchos, a mi parecer hizo un muy buen trabajo aquí, tanto en personajes, en los escenarios y en las secuencias de acción. En conclusión, para los que estén buscando una lectura de un Spider-Man y un Peter Parker más maduros, con historias diferentes a lo habitual, pero sin irse a extremos hasta el punto de desviarse de la esencia del material original, esta etapa puede ser muy de su agrado. Tristemente, también la considero la última etapa de gran calidad para el personaje. En la década de los 90 existieron dos eventos de la editorial que los considero los más completos y épicos que se han hecho. Esos son el Guantelete del Infinito y Maximum Carnage. Este gran evento de 14 números nos trae el regreso del asesino serial Cletus Cassidy, quien consigue de vuelta a su simbionte, cual escapa junto a Shirk y se le une Doppelganger, una malvada versión alternativa de Spider-Man. Todos ellos quieren desatar una aterradora masacre en Nueva York. Tras esto, se crearía la alianza forzosa del arácnido y del simbionte, además de otros personajes de Marvel, para detener este torbellino de caos y destrucción, del cual parece interminable. La historia nos trae varios acontecimientos que ponen a prueba a los personajes tanto en sus conflictos internos como en sus propios ideales o hasta en sus éticas. La muerte de varios personajes, así como el regreso de otros, la alianza de una familia de villanos, entre otros acontecimientos que se contemplarían en la historia. No esperen un cómic con una trama muy compleja o profunda. Esto es puro cómic noventero de acción a la vieja escuela. Y hablando de ello, la acción que abarca este evento es el plato fuerte de la historia, desde batallas en Queens hasta Brooklyn, pasando por Central Park y la Estatua de la Libertad. Nueva York fue el escenario de épicos enfrentamientos entre el grupo de Carnage y los héroes aliados por Spider-Man y Venom. Es sin duda de los eventos con más adrenalina y tensión del universo Marvel, con una batalla final la cual es de mis favoritas y de las que más me sigue fascinando en toda mi vida. El dibujo de los diferentes artistas cumplen su función, dándonos ese ambiente que recuerda mucho a las películas de terror y de ciencia ficción ochentero. Este evento fue tan destacable que se lo sigue recordando, ya sea por este cómic como por sus adaptaciones tanto en videojuego como en la animación de los 90. Uno de los eventos más violentos y más largos que se han hecho en el metaverso del arácnido y de Marvel, con una versión de Carnage muy memorable, ya sea por su calidad de escritura o de su nivel de poder, del que nunca volveríamos a ver ni por lo más mínimo. De hecho, la gente recuerda más a Carnage por este evento más que en cualquier otra historia, ya sea fuera como dentro del metaverso del cómic. En fin, un evento para nada complejo, con buenas dosis de acción, con el único objetivo de entretener sin dar demasiados rodeos al lector. Spider Island es un evento bastante peculiar dentro del metaverso de Spider-Man,
ya que, por lo menos a mi entender, fue la primera vez que hacen todo un evento involucrado con Spider-Man que acepta a todo el universo Marvel. La historia cuenta de que la isla de Manhattan fue infectada por un virus que dota a las personas normales de poderes arácnidos. Recuerdo que la primera vez que leí este cómic lo hice con las expectativas bastante bajas, y cuando lo empecé a leer hasta acabarlo me ha dejado con sensaciones encontradas, pero me ha parecido un evento bastante entretenido. Hay elementos en el clímax de la historia que no me convencieron del todo, pero el hecho de que los personajes hablen de eso fue más que suficiente para entumecer mis mejillas y reírme del cómic, y no al revés, refiriéndome a la trama. Me recordó bastante a la etapa de She-Hulk de Dan Slott y a los primeros arcos de Gen 13. Son ese tipo de cosas que me recuerdan que un cómic está para pasar el rato como un entretenimiento de vez en cuando ligero que a uno le gusta, y no algo que uno deba de leer de tripas corazón. Varias historias del evento me gustaron, la presencia de los Vengadores junto al Hombre Rana, además de hacer parodias basándose en referencias sobre el arácnido. No todo es humor, ya que también hay momentos que se toman más en serio, como la trama de Cloak y Dagger, muy buena la verdad, además de la presencia de Anya Corazón, personaje algo descuidado por parte de la editorial. Un punto negativo de este evento, a mi parecer, es, lo siento mucho, el dibujo de Humberto Ramos, el cual las personas que les gusta su estilo de dibujo me van a tener que perdonar, pero su estilo de dibujo siempre me ha parecido horroroso a la vista. Todos los personajes los dibuja de forma muy desproporcionada. Las articulaciones hacen ver a los personajes como si fueran marionetas, y las expresiones faciales no me gustan ni en lo más mínimo. Quizás sea un detalle estético, pero en serio me ha sacado de la lectura en más de una ocasión. Pero dejando eso de lado, y en general, si bien no es de mis eventos preferidos del personaje debido a sus bajas y altas, me ha entretenido bastante y pasé un muy buen rato, aunque no me parece de los más trascendentales a comparación de historias anteriores del arácnido. Es recomendable de igual forma, siempre y cuando toleres su apartado artístico. Después de ese evento llegarían historias que, para mi gusto, no me parecieron la gran cosa. Superior Spider-Man, como lo mencioné en uno de mis anteriores videos, no fue de mi agrado, y a pesar de que me gustó el muy necesario regreso de Peter Parker de su muerte, le llegaron historias muy intrascendentales y continuistas que intentaron devolverle al arácnido la esencia de las historias originales, pero fracasaron. En mi opinión personal, el último gran evento, tanto del metaverso de Spider-Man como en Marvel en general, me parece el gran broche de oro del personaje en el mundo del cómic, del cual se hizo un lugar importante en la historia de la mitología del arácnido. El Spider-Verse fue la culmine de toda una larga generación, no solo por ser puro fanservice que más de un fan del personaje podrá reconocer, sino por ser un homenaje y pasar por toda una trayectoria retrocontinua. La historia trata de que Morlun junto a su familia se disponen en amenazar a todo el multiverso del arácnido y cada una de sus variantes. Es aquí donde todos los diferentes Spider-Man deben darlo todo por la supervivencia de la especie arácnida, sea como sea. Me ha fascinado mucho las interacciones de cada Spider-Man, así como sus contrapartes femeninos, con una sinergia muy orgánica. Cada uno de ellos mantiene su personalidad y no se altera la continuidad de ninguno de ellos, lo cual es un gran acierto. Incluso también hacen acto de presencia versiones animadas del personaje. Tanto la historia central como las individuales funcionan muy bien. Los villanos de verdad se sienten como una gran amenaza para los Spider-Mans, bastante despiadados y difíciles de vencer, y no nos lo ponen como villanos del montón. El dibujo de Coipel es hermoso, no solo por los diseños de personajes o por las secuencias de acción bastante trepidantes, sino porque en varios Spider-Man el estilo de dibujo cambia, dándoles mucha personalidad, además de que tanto la estética como el color, las sombras y la iluminación están muy bien conseguidos, y en concepto me parece todo un deleite. Ya de por sí el tema del multiverso arácnido siempre ha sido de mis favoritos, desde que lo vi por primera vez en la animación de los años 90, pasando por un excelente videojuego y dos magníficas películas, y este evento es muy atemporal por cómo es llevado ese concepto. En conclusión,
Si esto hubiera sido lo último que se hubiera hecho de Spider-Man en los cómics, hubiera sido una despedida más que digna y estaría más que satisfecho. Es como terminar todo un ciclo de generación a generación con una trama muy madura e ingeniosa, y si eres fan del amplio metaverso de Spider-Man, vas a amar esto por completo. No importa con cuál Spider-Man te volviste fan, eso es lo hermoso de este tipo de historias. Si no lo has leído y eres fan, ¿a qué esperas? Te estás perdiendo una gran historia, la de un personaje que a más de uno, incluyéndome, nos hizo ser amantes de este bello mundillo del cómic. Si les gustó este video, denle like, compártanlo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video y recuerden suscribirse a mi canal si les gusta el contenido que hago. Hasta entonces.